Don Rogelio Saldaña era el hacendado más acaudalado de todo el estado de Sonora. A sus 52 años, era propietario de 5 haciendas de algodón que se extendían por leguas de tierras áridas, pero productivas. Rogelio era un hombre imponente, de 1,83 metros de altura, cuerpo fuerte a pesar de la edad, forjado por años de trabajo bajo el sol inclemente del desierto sonorense. Tenía el cabello completamente blanco, corto, la piel curtida y marcada por el sol, arrugas profundas alrededor de sus ojos castaños oscuros que ya habían visto mucho sufrimiento. Rostro cuadrado, mandíbula fuerte, nariz ancha, labios finos, siempre serios. Manos enormes y callosas de quien no le temía al trabajo pesado. Usaba ropa sencilla, pero de calidad, pantalones de lona gruesa, camisas de algodón blanco, sombrero de cuero para protegerse del sol, botas resistentes. Era viudo desde hacía 10 años. Su esposa había fallecido sin dejar hijos y desde entonces vivía solo, dedicado a sus negocios. Rogelio tenía fama de ser justo, pero firme. No era cruel con sus esclavos como muchos otros hacendados, pero tampoco era blando. Les daba comida adecuada, alojamiento decente, tratamiento médico cuando era necesario, pero exigía trabajo duro a cambio. Tenía 300 esclavos distribuidos en sus propiedades. Aquella mañana de septiembre, Rogelio viajaba solo por un camino poco transitado entre 2 de sus haciendas. Prefería ese atajo porque era más corto, aunque más desolado. Iba en su caballo bajo el sol abrasador del mediodía, cuando vio algo a la distancia que lo hizo detenerse. Eran unas siluetas a la orilla del camino. Se acercó con cautela, la mano en el revólver que siempre llevaba. Nunca se sabía qué tipo de peligro podía encontrar en caminos solitarios. Cuando llegó cerca, lo que vio lo hizo bajar del caballo de inmediato. Era una mujer morena tendida en el suelo, con 2 niños pequeños aferrados a ella. Los 3 parecían más muertos que vivos. La mujer tenía 30 años, pero parecía mayor de tan desnutrida y exhausta. Era de una belleza notable, incluso en el estado deplorable en que se encontraba. Piel morena que debería brillar, pero estaba opaca y reseca. Cabello rizado escondido bajo un pañuelo sucio y roto. Rostro de facciones delicadas. Pómulos demasiado pronunciados por la extrema delgadez. Ojos color miel que estaban cerrados. Pestañas largas pegadas por la suciedad. Labios partidos y sangrando por la deshidratación. Cuerpo demasiado delgado. Los huesos asomando bajo el vestido de costal inmundo y rasgado. Brazos delgados, como palitos, sujetando a 2 niños. Un niño de aproximadamente 3 años y otro de 2 años, ambos igualmente desnutridos, con el estómago hinchado por el hambre, ojos hundidos, piel cubierta de llagas y suciedad. Estaban conscientes, pero demasiado débiles para llorar. Solo gemían suavemente. Rogelio se arrodilló a su lado. La mujer abrió los ojos lentamente al sentir la sombra de él bloqueando el sol. Esos ojos color miel lo miraron con una mezcla de miedo y súplica silenciosa. «Por favor», susurró ella con voz ronca y quebrada. «Mis hijos, salve a mis hijos. Yo puedo morir, pero sálvelos a ellos, por favor, señor». Rogelio sacó su cantimplora de agua. «Despacio, beba despacio». Le acercó la cantimplora a los labios. Sita bebió con desesperación. Intentó beber demasiado rápido. «Tosa despacio», repitió Rogelio. Luego les dio agua a los 2 niños que bebieron con la misma desesperación. «¿Cuánto tiempo llevan aquí sin agua?» 3 días, respondió Sita, la voz un poco más fuerte después del agua. 3 días sin agua, sin comida. Mi antiguo amo nos dejó aquí para morir». Rogelio sintió que la rabia le hervía. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Sacó la comida que tenía en su bolsa de viaje, pan y carne seca. Les dio pequeños pedazos. «Coman despacio, si comen rápido van a vomitar».
Zita y los niños comieron llorando, las manos temblorosas, tanto que apenas podían sostener la comida. Después de que comieron un poco y bebieron más agua, Rogelio preguntó: «Cuénteme qué pasó. ¿Por qué su amo hizo eso?» Zita respiró hondo, las lágrimas le rodaban. «Yo trabajaba en la casa grande de un hacendado de aquí de la región, la Hacienda San Miguel. Cuidaba de la limpieza. Hace 4 días llevaba trabajando sin parar casi una semana. No había tenido tiempo ni de bañarme bien. Una mujer de la hacienda vecina vino de visita, vio mi estado, sintió pena por mí. Me dio un jabón aromático, me dijo que podía usarlo para bañarme. Yo lo acepté, le di las gracias, me bañé esa noche, usé el jabón. Mi amo se enteró al día siguiente, se puso furioso, dijo que me estaba poniendo presumida, creyéndome una señora por usar jabón de gente rica. Me golpeó delante de todos con el látigo, 20 latigazos. Ella se giró, mostrando la espalda. Incluso a través del vestido rasgado, Rogelio pudo ver las marcas sangrientas e infectadas. Después dijo que necesitaba aprender una lección que nunca olvidaría. Me trajo a este camino con mis hijos. Dijo que esta es la ruta maldita, donde ningún esclavo fugitivo ha sobrevivido jamás. Nos dejó aquí sin agua, sin comida. Dijo que cuando encontraran nuestros cuerpos sería una advertencia para que otros esclavos no se alzaran. Rogelio sintió náuseas y furia. Todo esto por un jabón, por bañarse. Dijo que una esclava no tiene derecho a oler bien, que nuestro lugar es en la suciedad, que yo estaba olvidando mi lugar. Ella empezó a llorar más fuerte. Pasé 3 días aquí esperando morir, protegiendo a mis hijos del sol, dándoles la poca saliva que tenía en la boca para intentar hidratarlos. Recé para que alguien pasara, pero este camino está desierto. Nadie lo usa. Creí que íbamos a morir aquí y habría aceptado mi muerte, pero mis bebés, ellos no se merecen esto». Rogelio miró a los 2 niños que ahora dormían recostados en su madre, demasiado agotados para permanecer despiertos, incluso después de comer. Sintió algo moverse en su pecho, rabia por el monstruo que había hecho aquello, pero también algo más, compasión, determinación. «¿Cuál es su nombre?» «Zita, señor». «¿Y sus hijos?» «El mayor es Emiliano, tiene 3 años. El menor es Miguelito, tiene 2 años». Rogelio tomó una decisión en ese momento, una decisión que lo cambiaría todo. «Zita, usted y sus hijos no van a morir aquí. Voy a llevarlos conmigo, voy a cuidarlos». Ella lo miró con incredulidad. «¿Por qué? ¿Por qué un hacendado ayudaría a la esclava de otro? Porque lo que le hicieron es incorrecto, inhumano, monstruoso. ¿Y por qué no puedo dejar que usted y estos niños mueran cuando puedo salvarlos?» Rogelio tenía una pequeña carreta atada detrás del caballo donde cargaba suministros. Vació la carreta, hizo una cama con cobijas, con infinito cuidado tomó a Zita en sus brazos. Era tan ligera que parecía no pesar nada, solo piel y huesos. La colocó en la carreta, luego tomó a los 2 niños, uno por uno, y los puso junto a su madre. «Voy a llevarlos a mi hacienda principal. Tengo un médico allí, comida, agua limpia. Van a estar bien». La viaje hasta la hacienda de Rogelio tomó 5 horas. Él iba despacio para no sacudir demasiado la carreta. Se detenía frecuentemente para darles más agua y pequeños trozos de comida. Zita pasaba entre la conciencia y el desmayo, pero cada vez que despertaba, lo primero que hacía era verificar si sus hijos estaban respirando. Llegaron a la hacienda La Esperanza al anochecer. Era una propiedad inmensa, una casa grande, blanca e imponente, jardines extensos, los cuartos de esclavos organizados, campos de algodón hasta donde la vista alcanzaba. Rogelio llamó inmediatamente al médico que mantenía en la hacienda, el doctor Sergio, un hombre libre de mediana edad, experimentado en tratar todo tipo de enfermedades. «Sergio, estos 3 están en estado crítico.
deshidratación severa, desnutrición, infecciones. Necesito que haga todo lo que pueda. El médico examinó a Sita y a los niños. Negó con la cabeza gravemente. Están muy mal. Otro día sin agua y habrían muerto. Voy a necesitar ayuda. Rogelio instaló a Sita y a los niños, no en los cuartos de esclavos, sino en una habitación de huéspedes en la casa grande, algo que conmocionó a todos los empleados. A las esclavas domésticas se les instruyó para que ayudaran al médico. En las semanas siguientes, el doctor Sergio trabajó incansablemente. Trató la deshidratación con mucha agua y tés medicinales. Trató la desnutrición con sopas ligeras al principio, luego comidas más sustanciosas conforme los estómagos se acostumbraban. Limpió y trató las heridas de látigo en la espalda de Sita, que estaban infectadas. Trató las heridas y sarpullidos de los niños. Aplicó ungüentos y medicinas. Rogelio visitaba la habitación varias veces al día. Traía frutas frescas, preguntaba cómo estaban, conversaba con Sita cuando ella tenía fuerza. Poco a poco, muy despacio, los tres comenzaron a mejorar. Los niños fueron los primeros en recuperarse. Jóvenes y resilientes, en 2 semanas ya corrían por la habitación, riendo, jugando. Emiliano, el mayor, era parlanchín, hacía 1000 preguntas. Miguelito, más tímido, siempre se quedaba cerca de su madre. Sita tardó más tiempo. Su cuerpo estaba más dañado, su alma más herida. Pero poco a poco las heridas sanaron, el peso regresó, la fuerza volvió, y conforme mejoraba físicamente, Rogelio empezó a ver emerger su verdadera belleza. Con alimentación adecuada y cuidados, la piel de Sita volvió a brillar, morena, profunda y hermosa. Los ojos color miel recuperaron vida, brillantes y expresivos. Cuando finalmente se sintió lo suficientemente bien como para lavarse el cabello adecuadamente, Rogelio vio los magníficos rizos, negros y voluminosos, que ella mantenía cubiertos con pañuelos coloridos. Ella tenía una sonrisa hermosa cuando se permitía sonreír, lo cual era raro al principio. Rogelio comenzó a pasar más tiempo conversando con ella. Descubrió que Sita era inteligente, tenía sentido del humor, era buena narradora de historias. Hablaba con amor profundo sobre sus hijos, sobre cómo luchó para mantenerlos vivos en aquellos 3 días terribles. Un mes después del rescate, Sita ya estaba completamente recuperada físicamente. Rogelio la llamó para conversar. Sita, ¿está bien ahora? Necesito saber. Usted todavía pertenece técnicamente a ese hacendado que la abandonó. ¿Qué quiere que haga? Ella lo miró con miedo en los ojos. ¿Me va a devolver a él? Jamás. Antes me muero. No la devolveré, pero necesito saber lo que usted quiere. ¿Puedo comprar su libertad y liberarla, o puedo simplemente mantenerla aquí sin registro oficial? ¿Qué prefiere? Ella pensó por un largo momento. Si me libera, no tengo a dónde ir, no tengo familia, no tengo recursos. Con 2 hijos pequeños sería imposible sobrevivir sola. Pero si me quedo aquí como su esclava, tendré miedo todos los días de que usted cambie, de que me trate como ese hombre me trató. Rogelio se sentó, la miró a los ojos. Sita, en las últimas semanas he aprendido quién es usted. He aprendido sobre su fuerza, su coraje, su amor por sus hijos, y necesito ser honesto con usted. Ya no la veo como una esclava. La veo como una persona a la que admiro profundamente. Más que eso, creo que me estoy enamorando de usted. Sita abrió los ojos sin palabras. Sé que es una locura, continuó Rogelio. Yo tengo 52 años. Usted tiene 30. Soy un hacendado. Usted fue una esclava. La sociedad jamás lo aceptará, pero no puedo negar lo que siento. Así que aquí está mi propuesta. Voy a comprar su libertad y liberarla oficialmente. Después, si usted acepta, me gustaría que se casara conmigo, no como amo y esclava, sino como hombre y mujer que eligen estar juntos.
Ella permaneció en silencio tanto tiempo que Rogelio pensó que había cometido un error terrible. Luego las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Usted me salvó de la muerte, me trató con una bondad que nunca conocí. Cuidó de mis hijos como si fueran suyos. ¿Cómo no podría enamorarme de usted también? Sí, acepto casarme con usted. Rogelio fue al registro civil la semana siguiente. Descubrió que el hacendado que había abandonado a Zita ya la había dado por muerta, registrando la pérdida en sus documentos. Esto facilitó las cosas. Rogelio registró a Zita y a los niños como personas libres. Emiliano y Miguelito recibieron el apellido Saldaña. Se convirtieron oficialmente en hijos adoptivos de Rogelio. Se casaron un mes después en una ceremonia sencilla en la capilla de la hacienda. Zita usaba un vestido blanco que Rogelio había mandado hacer especialmente, bordado con delicadas flores. Tenía flores frescas en su cabello rizado, suelto por primera vez. Estaba deslumbrante. Cuando Rogelio la vio entrar en la capilla, supo que había tomado la decisión correcta. La noticia se extendió rápidamente. El hacendado Rogelio Saldaña, el hombre más rico de la región, se había casado con una exesclava que había sido dejada a morir. Y no solo eso, había adoptado a sus 2 hijos. La reacción fue mixta e intensa. Muchos lo condenaron. Lo llamaron loco, traidor de su clase. Decían que Zita lo había embrujado, que estaba senil. Otros, especialmente los más pobres y algunos progresistas, lo encontraron noble, valiente. El hacendado que había abandonado a Zita se puso furioso cuando se enteró. Intentó causar problemas legales, pero no tenía base porque ya la había registrado como muerta. Intentó arruinar la reputación de Rogelio, pero Rogelio era demasiado poderoso, demasiado rico. Pero Rogelio hizo algo que conmocionó aún más. Convocó una reunión pública en la plaza principal del pueblo más grande de la región. Subió a una tarima frente a cientos de personas y habló. Muchos están escandalizados porque me casé con Zita, porque ella fue esclava, porque adopté a sus hijos. Déjenme contarles una historia. Encontré a esta mujer y a sus hijos abandonados en un camino, dados por muertos, no por un crimen, no por rebelión, no por intento de fuga, sino porque ella aceptó un jabón para bañarse, porque quiso estar limpia. Por eso, un hombre que se dice civilizado la condenó a la muerte más cruel junto con 2 niños inocentes. Se detuvo, dejó que las palabras calaran. Los salvé porque era lo correcto. Me casé con ella porque me enamoré. Pero lo más importante, lo hice porque miré a Zita y no vi una esclava, no vi una propiedad, sino un ser humano de dignidad y valor inmensurables. Vi a una madre que protegió a sus hijos hasta el último aliento. Vi a una mujer de fuerza extraordinaria. Y me di cuenta de que un sistema que permite que un hombre condene a otro ser humano a la muerte por usar jabón es un sistema podrido hasta la médula. Murmullos en la multitud. Algunos de acuerdo, muchos de desacuerdo. A partir de hoy, continuó Rogelio, estoy liberando a los 300 esclavos. De todas mis haciendas, a todos. Ofreceré trabajo como personas libres con salarios justos. Quien quiera quedarse, que se quede. Quien quiera irse, que se vaya con mi bendición y dinero para comenzar una vida nueva. El impacto fue total. Liberar a 300 esclavos de una vez era algo inédito en la región. Económicamente era una locura, todos decían, pero Rogelio no retrocedía. En los meses siguientes cumplió su promesa, liberó a todos. Ofreció salarios de 2 pesos al mes para adultos, 1 peso para jóvenes, más vivienda y comida. 230 aceptaron quedarse como trabajadores libres. 70 partieron para intentar una vida en otros lugares. Y algo sorprendente sucedió. La producción no disminuyó, de hecho, aumentó.
Los trabajadores libres, bien tratados, bien pagados, producían más y mejor que los esclavos forzados. Las haciendas de Rogelio continuaron prósperas. Sita asumió un papel activo en la administración. Cuidaba del bienestar de los trabajadores, organizaba una escuela para los niños, enseñaba a las mujeres a leer y escribir. Tenía conocimientos de herbolaria medicinal que había aprendido de joven. Ayudaba al doctor a tratar a los enfermos. Emiliano y Miguelito crecieron en la casa grande, tratados como hijos legítimos de Rogelio. Recibieron una educación completa, aprendieron a leer, escribir, hacer cuentas. Estudiaron historia y geografía. 3 años después del matrimonio, Sita dio a luz a una niña, María, de piel morena, clara, ojos color miel como su madre, cabello rizado. Rogelio sostuvo a su hija con lágrimas de alegría. Nunca había pensado que sería padre a los 55 años, pero allí estaba con un bebé en sus brazos, una familia completa a su alrededor. 2 años después, nació otro niño, Rogelio Jr., piel oscura como la madre, ojos castaños del padre, una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. La casa grande, que antes era silenciosa y vacía, ahora explotaba con vida. 4 niños corriendo, riendo, jugando. Sita cantando mientras se ocupaba de la casa, Rogelio tocando la guitarra en las noches de sábado, mientras todos bailaban. Era una familia verdadera, construida sobre el amor, no la obligación. Emiliano creció y se convirtió en administrador de las haciendas, junto a su padre adoptivo. Tenía un talento natural para los negocios. Expandió las operaciones, lo hizo todo aún más lucrativo. Miguelito se convirtió en médico, estudió en la Ciudad de México, regresó para cuidar gratuitamente a los trabajadores de las haciendas y a la gente pobre de la región. María se convirtió en maestra, abrió una escuela grande que educaba a cientos de niños, tanto hijos de trabajadores como hijos de familias pobres de la región. Rogelio Jr. se hizo abogado. Se especializó en defender los derechos de los exesclavos. Luchó contra las injusticias. Ganó casos importantes. Los 4 conocían la historia, cómo su madre casi había muerto en ese camino, cómo su padre la había salvado, cómo el amor lo había transformado todo. Y llevaban esa historia con orgullo, usándola como motivación para hacer el bien en el mundo. Rogelio y Sita vivieron juntos por 28 años. Él murió a los 80 años. Ella a los 58, con solo 6 meses de diferencia. Hasta el último día, Rogelio decía que encontrar a Sita en ese camino fue lo mejor que le había pasado en su vida. Y Sita decía que Rogelio no solo había salvado su vida, sino que le había enseñado que era posible ser feliz, ser amada, tener dignidad. Fueron enterrados uno al lado del otro en el panteón de la hacienda. En la lápida, las palabras que Rogelio había escrito años antes. Rogelio Saldaña y Sita Saldaña. Él la encontró al borde de la muerte y eligió la vida. Ella le enseñó que el amor verdadero no ve color ni pasado, solo un futuro juntos. La historia de Rogelio y Sita se cuenta hasta hoy en la región. Cómo el hacendado más acaudalado encontró a una esclava abandonada a morir con 2 niños pequeños. Cómo la salvó no por obligación, sino por humanidad. Cómo se enamoró y se casó con ella, enfrentando un escándalo social inmenso. Y lo que sucedió después conmocionó a todos. No solo se casó con ella, sino que liberó a 300 esclavos de una vez. Transformó todas sus haciendas en modelos de trabajo libre y justo. Crió a los 4 hijos con igual amor, sin distinción entre los adoptados y los biológicos. Construyó un legado de justicia, bondad y amor que duró generaciones. Suscríbase al canal para más historias emocionantes que muestran el poder de la compasión, la humanidad y el amor que transforma vidas. La lección de esta historia es clara y poderosa. En ese camino desierto, Rogelio tuvo una elección. Podía haber pasado de largo, fingiendo no ver. Podía haber dado agua y comida y seguir su camino.
Podía haber hecho lo mínimo necesario, pero eligió hacer más. Eligió ver a Sita, no como esclava de otro hombre, no como un problema, sino como un ser humano que necesitaba ayuda. Y esa elección lo cambió todo. Salvó 3 vidas, creó una familia, transformó haciendas enteras, cambió las perspectivas de toda una región sobre la esclavitud y la humanidad. Hoy, más de un siglo después, los descendientes de Rogelio y Sita son cientos, médicos, maestros, abogados, empresarios, esparcidos por todo el país. Todos conocen la historia de la bisabuela que casi murió por usar jabón, del bisabuelo que la salvó y la amó. Todos llevan la lección de que una persona puede marcar la diferencia, que la compasión importa, que el amor verdadero supera cualquier barrera social. La escuela que María fundó todavía funciona, ahora como una gran escuela pública que educa. En el vestíbulo de entrada hay una placa que cuenta la historia de Sita, de esclava condenada a muerte por querer estar limpia, a baronesa respetada, madre educadora, símbolo de resistencia y redención. Y hay una estatua de Rogelio y Sita juntos. Él la está tomando en sus brazos, salvándola de ese camino. Ella lo está mirando con gratitud y amor. Entre ellos, las 4 criaturas esculpidas, representando la familia que construyeron. Los estudiantes que pasan por la estatua todos los días aprenden que la amabilidad salva vidas, que el prejuicio mata, que todos merecen dignidad básica, agua, comida, respeto, que negar esto a alguien por el color de piel o la posición social es una monstruosidad y que cuando vemos injusticia tenemos una elección. Podemos pasar de largo o podemos detenernos y ayudar. Rogelio se detuvo y por causa de esa elección 3 personas vivieron. Una familia nació. Un legado de bondad se extendió por generaciones. Historias como esta nos recuerdan por qué siempre debemos elegir la humanidad sobre la convención, la compasión sobre la indiferencia, el amor sobre el odio. Porque nunca sabemos cómo una elección, un momento de bondad, puede cambiar la trayectoria de vidas enteras. Sita iba a morir en ese camino. Sus hijos iban a morir, pero no murieron. Vivieron, amaron, prosperaron, crearon familias, dejaron legados. Todo porque un hombre eligió ver humanidad, donde la sociedad veía solo propiedad desechable. Esta es la historia de Rogelio y Sita. Una historia de salvamento, amor, transformación y esperanza.